Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 22 de noviembre del 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa, a través de Doctrina de la Fe, ha renovado la prohibición de que los católicos, laicos o clérigos permanezcan a la masonería, bajo pecado grave. Los obispos norteamericanos han insistido en declarar que el aborto ocupa un lugar preeminente a la hora de decidir a quién deben votar los católicos. El presidente del episcopado polaco ha criticado la forma en que se ha desarrollado el sínodo de la sinodalidad y ha advertido de los riesgos para la fe. La Iglesia Católica se reducirá a la mitad en Alemania en menos de 20 años. Según resultados de un estudio sociológico, los protestantes estarán aún peor. Un obispo norteamericano ha ordenado que los fieles que puedan se arrodillen en misa después del Cordero de Dios, hasta la hora de comulgar. El Papa ha renovado la condena a la masonería. Ningún católico, laico o clérigo puede estar afiliado a una logia masónica, pues no podría comulgar por estar en pecado. A los católicos se les sigue prohibiendo unirse a la masonería. Así se reitera en la respuesta al obispo de Dumanguete, Filipinas, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de este 13 de noviembre de 2023, firmada por el prefecto, Cardenal Fernández, y con la aprobación del Papa Francisco. En abril de ese mismo año, Monseñor Rojas, presidente de la Doctrina de la Fe del Episcopado Filipino, escribió una carta en la que recordó la incompatibilidad entre la masonería y la Iglesia, pero mostró su apertura a examinar caso por caso la situación de los católicos que pertenecen a logias. Dicha apertura ha quedado en principio zanjada con la respuesta del Dicasterio Vaticano. Doctrina de la Fe ha respondido a la petición de Monseñor Julito Cortés, obispo de Dumanguete. Cortés, después de haber ilustrado con preocupación la situación de su diócesis, debido al continuo aumento de fieles de la masonería, pidió sugerencias para afrontar adecuadamente esta realidad desde el punto de vista pastoral, teniendo en cuenta también las implicaciones doctrinales. Para responder a la pregunta, el dicasterio decidió responder involucrando también a la Conferencia Episcopal de Filipinas, notificando que sería necesario implementar una estrategia coordinada entre cada obispo que incluya dos enfoques. El primero se refiere al nivel doctrinal. El dicasterio reitera que la pertenencia activa de un fiel a la masonería está prohibida, debido a la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Por tanto, aclara la nota, quienes formal y conscientemente sean miembros de logias masónicas y hayan abrazado los principios masónicos, quedan comprendidos en las disposiciones presentes en la Declaración de noviembre de 1983. Estas medidas se aplican también a cualquier eclesiástico registrado en la masonería. La Declaración de noviembre de 1983 fue firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II. Reitera que los católicos inscritos en logias masónicas se encuentran en estado de pecado grave. Los obispos norteamericanos han decidido que el aborto siga ocupando un lugar preeminente en los criterios para decidir el voto para los católicos en ese país. Los obispos de Estados Unidos han aprobado de forma contundente el mantenimiento de la oposición al aborto como elemento clave a la hora de votar en las elecciones que se puedan producir a lo largo del país y más concretamente en las futuras presidenciales. Quedan atrás los intentos de algunos cardenales de considerar el aborto como un elemento más al lado de otros. Durante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal,
que se ha celebrado en Baltimore, los obispos estadounidenses votaron abrumadoramente, 225 a favor, 11 en contra y 7 abstenciones. La revisión de una introducción a la guía Formando conciencias para una ciudadanía fiel, que mantiene la cuestión del aborto como clave a la hora de que un católico vote. La amenaza del aborto sigue siendo nuestra prioridad preeminente porque ataca directamente a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables y sin voz, y destruye más de 1 millón de vidas al año solo en nuestro país, dice el texto aprobado. Además del aborto, la nueva guía identifica otras graves amenazas a la vida y la dignidad de la persona humana, como es el caso de la eutanasia, la violencia armada, el terrorismo, la pena de muerte y la trata de seres humanos. La introducción revisada también establece que la redefinición del matrimonio y el género amenaza la dignidad de la persona humana, pero mientras que la versión anterior incluía un lenguaje que condenaba la ideología de género, ahora no se menciona dicha ideología. Para el presidente del episcopado polaco, las formas en que se ha desarrollado el sínodo de la sinodalidad han impedido que tuviera lugar verdaderos debates. Monseñor Gadecki, arzobispo de Poznań y presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, ha concedido una extensa entrevista a Catholic World Report, en la que analiza la primera parte del sínodo sobre sinodalidad que ha tenido lugar en Roma. El prelado asegura que a veces la voz no católica fue más audible que la católica y asegura que el método de los grupos pequeños no favorece el diálogo. La diversidad de opiniones y el equilibrio en el borde de la ortodoxia también se escucharon en Roma, lo cual se reflejó en parte en el documento final. Además, la cláusula de confidencialidad para todos respecto a lo sucedido en el sínodo fue algo nuevo. De hecho, con la excepción de James Martin, quien rompió esa regla en una reunión con embajadores de la Unión Europea, todos los demás la siguieron, dijo el prelado polaco. El sínodo ofreció mucho tiempo para la oración y la meditación. Pasamos una cantidad considerable de tiempo en grupos pequeños, donde, sin embargo, no hubo oportunidad para una conversación auténtica. Se requería escuchar sin prejuicios al interlocutor y no entrar en polémicas. Es una experiencia interesante, pero no favorece el diálogo, es decir, la búsqueda racional de la verdad. Además, se asignaron temas específicos a cada mesa de antemano, por lo que ser asignado a un grupo en particular equivalía a estar excluido de la conversación sobre otros temas. También hubo sesiones plenarias donde uno podía hacer oír su voz. Se asignaron 3 y luego 2 minutos para las declaraciones. Algunos participantes lograron hablar 3 o 4 veces. Curiosamente, yo no tuve tanta suerte. El catolicismo atraviesa una severa crisis en Europa occidental, donde la Iglesia está más modernizada. En mi opinión, la presencia de las iglesias orientales y de manera más amplia las iglesias mártires, es decir, de regiones donde la persecución a los cristianos está en curso o ha terminado recientemente, es muy importante. Tenemos los problemas de las iglesias saciadas. Los principales temas planteados por las iglesias occidentales, incluido el camino sinodal alemán, son los de una civilización consumista, en la que las personas se han acostumbrado a no privarse de nada. Las iglesias de países en desarrollo a menudo carecen de recursos materiales, pero no de fe ni de testimonio de vida. Así, tenemos un encuentro entre iglesias de exceso y de escasez. Así como Europa alguna vez compartió su fe, hoy puede comenzar a compartir su falta de fe, que está destruyendo iglesias en otras partes del mundo. De ahí la pregunta: ¿será el sínodo en su totalidad un lugar para la transmisión de la fe, o más bien de la incredulidad? Creo que los cristianos en Occidente, a menudo, dudan de tener algo tan esencial que comunicar a las personas que su destino, es decir, la salvación o la condenación, depende de su aceptación o rechazo. Por tanto, para evitar ser rechazados, intentan ocultar esa parte de la enseñanza de Jesús que podría encontrar oposición.
La apostasía en la Iglesia Católica Alemana no solo va a disminuir, sino que va a aumentar hasta quedarse reducida a la mitad en los próximos 20 años. Ayer se publicó en Alemania una encuesta sobre la membresía de la Iglesia, según la cual el futuro del cristianismo parece muy oscuro tanto para católicos como protestantes. Para 2040, la cantidad de cristianos se reducirá a la mitad, debido a los abandonos de la Iglesia, y esta tendencia podría incluso intensificarse. Actualmente, el 27% de los católicos y el 35% de los cristianos evangélicos consideran abandonar su iglesia. En general, el estudio muestra que la religiosidad en Alemania está disminuyendo de generación en generación y que las personas socialmente desfavorecidas están perdiendo cada vez más el vínculo con la iglesia. El teólogo Lukas Wigelmann advirtió sobre sacar conclusiones erróneas de este estudio, que aboga por más reformas a toda costa. Wigelmann también califica como absurdo pensar que la Iglesia Católica simplemente debería volverse más protestante y que así la gente permanecerá en la Iglesia. El hecho de que los luteranos van a perder más fieles que los católicos muestra que la solución no es hacerse más protestante. Los católicos de la diócesis de Gary, en Indiana, deberán arrodillarse en misa después de rezar el Cordero de Dios y hasta que llegue la hora de comulgar. Monseñor Robert J. McClory, obispo de Gary, Indiana, ha decretado que los fieles se arrodillen en misa después de cantar el Cordero de Dios y permanezcan así, si no hay impedimento físico, hasta el momento en que se levanten para comulgar. Dicha práctica no se lleva a cabo regularmente desde hace 20 años. De este modo, quiere promover en su diócesis el renacimiento eucarístico, que está teniendo lugar en todos los Estados Unidos. La decisión del obispo se ha tomado con el apoyo del Consejo Sacerdotal. El prelado ha aprovechado la ocasión para exhortar a los fieles a que valoren el silencio durante la liturgia. Al arrodillarnos, dice el obispo, reconocemos que Jesús está verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía y nos arrodillamos en adoración ante Él porque Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es particularmente oportuno que instituyamos este cambio en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El obispo dice también que después de comulgar y al volver a su sitio, los fieles son libres de arrodillarse o sentarse, pero que debe haber un tiempo de silencio sagrado y oración. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el rechazo a criticar directamente al Papa, así como el mandamiento de la condena a la masonería. El sábado de la semana pasada, suelo grabar este comentario a la actualidad de la Iglesia los viernes, el sábado se conoció la noticia de que el obispo de Tyler, en Texas, Monseñor Strickland, acababa de ser removido de la diócesis, destituido por orden directa del Papa. Fue una noticia realmente sorprendente, al menos para mí, aunque se venía rumoreando desde hacía tiempo que cabía esa posibilidad. Pero junto a la noticia en sí me llamó mucho la atención y me fijé en cuál era la reacción del obispo. Me llamó la atención que Monseñor Strickland, que sigue siendo obispo, aunque en este caso obispo emérito de Tyler, Monseñor Strickland apuntó como la causa o los causantes a el entorno del Papa y no al Papa mismo. Además pidió que se rezara por el pontífice. Hizo responsables de lo que había ocurrido a aquellos que aconsejan al Papa. Los motivos no se dieron a conocer, el Vaticano no dijo por qué había ocurrido, pero para muchos por lo menos la causa está en las críticas que Monseñor Strickland había hecho en las redes sociales al Papa Francisco, sobre todo en una ocasión que le acusó de socavar el depósito de la fe, así como en la negativa a aplicar la normativa sobre la misa tradicional en su diócesis. Esto que acabo de decir lo reconoció
públicamente el obispo Strickland. Junto a esto, no sé si estaba relacionado o no, pero hubo algo también significativo a propósito de las acusaciones que el cardenal Miller le había hecho al Papa Francisco. En una entrevista a una revista norteamericana había dicho que, o por lo menos la revista había publicado, que el cardenal Miller decía que el Papa había cometido numerosas herejías materiales, pero ninguna formal. Ese artículo desapareció de Internet y al cabo de unos días, ya había hecho yo mi comentario la semana pasada, volvió a aparecer con un cambio significativo. Ya no ponía en boca del cardenal Miller que el Papa había cometido numerosas herejías materiales, sino que decía que el Papa podría haber cometido, que no es lo mismo. Rebajaba, por lo tanto, el tono de la acusación. Insisto, no sé si está relacionado o no con la destitución de Monseñor Strickland. También en esta semana se ha producido la reunión de otoño de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Bueno, acababa de ocurrir la destitución del obispo de Tyler. Cabía la posibilidad de que los obispos norteamericanos dijeran una palabra sobre este hecho. Y sin embargo, ha habido un silencio total, ni una sola palabra sobre la destitución de un colega de ellos, ni una sola palabra. Más aún, se votaba la elección de algunos cargos para las comisiones episcopales, entre ellos la presidencia de la Comisión Episcopal para la Defensa de la Vida. Y había dos candidatos. Uno era el arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone, que sin embargo no ha salido elegido. Y ha salido elegido el otro, que es el obispo de Toledo, en Ohio, que también es un hombre profundamente pro vida, pero menos conflictivo, bueno, quizá la palabra no sea esa, menos conocido que el arzobispo de San Francisco. Por lo menos yo esto lo he interpretado como un intento por parte del episcopado norteamericano de rebajar la tensión con el Papa. No decir una palabra sobre Strickland y no elegir a alguien que ha sido muy crítico, no con el Papa o el papado, sino muy crítico públicamente con el tema del voto a los políticos abortistas y de la comunión a los políticos abortistas. Sin embargo, han elegido a un obispo antiabortista, claramente el obispo de Toledo, y además han insistido en que la defensa de la vida, por lo tanto el rechazo del aborto, sigue siendo un punto predominante, han dicho con esta palabra predominante, a la hora de orientar el voto de los católicos. Por lo tanto, han reafirmado su postura, evitando cuidadosamente el enfrentamiento directo con el Papa, a pesar de que había habido unas declaraciones, cuando menos poco diplomáticas, del nuncio de su santidad ante Estados Unidos, recientemente nombrado cardenal. Había de unas declaraciones donde había una crítica no velada, sino muy clara, a la dirección de la Iglesia en Estados Unidos. Bueno, tanto Strickland como cardenal Miller, como los obispos norteamericanos, han querido evitar el choque directo con el Papa. ¿Por qué? Porque para la Iglesia Católica, para los católicos, la figura del Papa, o dicho de otra forma, la institución del papado, es esencial. Y por lo tanto, estas personas, algunas de las cuales se han podido sentir víctimas de cómo se ha comportado ese entorno del Papa, que según ellos son los responsables de lo que ocurre, esas personas intentan a toda costa no criticar al Papa y no enfrentarse con él,
porque son conscientes de que esa crítica al Papa debilita el papado. Hay, por lo tanto, un intento de no atacar a la figura del Papa para no atacar, para no disminuir, para no poner en entredicho la figura del papado. Esto podría parecer que es una especie de entregarse atado de pies y manos a una persona concreta en un momento concreto de la historia, hoy uno, mañana puede ser otro, con otra línea distinta, que es entregarse atado de pies y manos a lo que esa persona quiera hacer. No es así, no es así. En el aire está siempre flotando la seria advertencia del cardenal Miller cuando decía, y eso no ha sido modificado, que si un papa, cualquier papa, comete una herejía formal, inmediatamente deja de ser papa y por lo tanto hay que negarle la obediencia. Se han puesto claramente los límites, pero hasta llegar a ese límite que no ha llegado y que rezamos para que jamás llegue por el bien de todos, hasta llegar a ese límite hay que evitar la crítica directa al Papa para salvar el papado. Pero es que esta semana han ocurrido muchas más cosas. Por ejemplo, se ha reunido también no sé si llamar conferencia episcopal alemana, porque no han estado todos, con los laicos dirigentes del sínodo alemán, para constituir el llamado Consejo Sinodal Alemán. 4 obispos, solo 4, se han negado a participar diciendo que esa era una reunión ilegítima, ilegal e ilegítima, y que iba en contra de lo que el Vaticano explícitamente había prohibido. 4 obispos han dicho que no iban, el resto, otros 4 me parece que no han ido, pero alegando otras excusas, enfermedad o lo que fuera, el resto han participado. El objetivo de este Consejo Sinodal es dejar a los laicos como los principales directivos de la Iglesia, tanto en diócesis como en parroquias, y transformar al obispo y a los párrocos, transformarlos en un empleado más que estaría a las órdenes de los laicos. Por supuesto, en su momento el Vaticano, con el mayor rango, condenó este tipo de iniciativa. Se han reunido, están elaborando la normativa para llevar a cabo esos consejos sinodales diocesanos y después parroquiales, y por parte del Vaticano no ha habido ni una sola palabra referente a esto. Esta semana, además, ha habido otra cosa muy sorprendente y muy importante. Doctrina de la Fe, con la firma del Papa, ha vuelto a reiterar la condena sobre la pertenencia a la masonería. No se puede ser católico y ser masón. Con la firma del Papa Francisco. Y además hay una alusión directa a los clérigos. Y dice claramente que aquel que está afiliado a una logia masónica, sea laico o clérigo, ese está en pecado mortal, en pecado grave, y por lo tanto no puede comulgar. Por supuesto que para los clérigos que son masones les traerá esto sin cuidado, porque seguramente no creen en el pecado mortal y no creen en la vida eterna y no creen en la condenación, probablemente han perdido la fe completamente. Pero si alguno todavía tuviera algo de fe, clérigo o laico, esto es algo muy importante. Y no es algo que dijo León XIII o que dijo después Ratzinger, no, es algo que acaba de decir el Papa Francisco a través de Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Fernández. Creo que es un dato muy significativo que aleja todo tipo de sospecha de que el Papa Francisco está en connivencia con la masonería. Ha habido en estos años muchas acusaciones al respecto. Creo que esto demuestra la injusticia de esas acusaciones. Volviendo al tema inicial, no me parece que sea cuestión de discutir
si es justo o injusto que Monseñor Strickland haya sido destituido como obispo diocesano. Sigue siendo obispo emérito. Estoy seguro de que los que lo han hecho consideran que es justo y muchísimos otros consideran que es un acto injusto. Creo que lo que hay que preguntarse es si es útil, si es inteligente haber hecho eso. Y creo que este argumento quizá puede influir más a los responsables de la destitución que el argumento de la injusticia. ¿Es útil haber destituido a Strickland? ¿Es inteligente haberlo hecho? ¿Es inteligente dejar un camino sembrado de cadáveres? Si se pretendía que los obispos norteamericanos cogieran miedo, ha sido un fracaso total, si eso es lo que se pretendía, porque han revalidado por amplísima mayoría que el aborto sigue siendo un criterio predominante a la hora de decidir el voto de los católicos, en contra de lo que pretendía esa minoría, pero que está integrada en buena medida, no solo, pero en buena medida por los cardenales nombrados por el Papa Francisco. Los obispos norteamericanos no han ido al enfrentamiento con el Papa, lo han eludido, no quieren atacar al Papa, porque saben que es debilitar el papado, pero se mantienen en su postura. Entonces, ¿es inteligente? ¿Es eficaz haber destituido a Monseñor Strickland? Él ha declarado que el nuncio, en el aire está si de una manera diplomática o no, el nuncio le dijo que no debería de acudir a la plenaria del episcopado, aunque tenía derecho a ello. Es obispo y es obispo norteamericano, obispo emérito, pero obispo y puede participar con voz, pero no con voto. El nuncio le dijo que no fuera, no se lo prohibió, no puede hacerlo, pero le dijo que no fuera. Y Strickland no fue. Pero se plantó en la puerta del lugar donde se ha celebrado la asamblea plenaria, se plantó en la puerta con un grupo de laicos rezando el rosario. Vuelvo a preguntar, ¿es inteligente ir dejando el camino lleno de cadáveres? Ahora, Strickland tiene más libertad que antes. No digo que lo esté haciendo ahora, no sé si lo hará en el futuro, pero tiene más libertad que antes. Y una vez que se ha actuado contra él y se le ha quitado la responsabilidad que tenía en la diócesis, ahora ya lo único que pueden hacer es excomulgarle, y para eso tiene que haber algo realmente gravísimo, más allá de las críticas que pudiera hacer. A la vez, no se está haciendo nada contra esos obispos alemanes que sí que están desobedeciendo explícitamente, públicamente, lo que el Papa y el Vaticano ha ordenado, en algo muchísimo más grave que negarse a aplicar las normas sobre la misa tradicional. Hay que salvar el papado, de verdad, hay que salvar el papado. Para salvar el papado hay que, como está haciendo Monseñor Strickland, como el cardenal Miller, como los obispos norteamericanos, hay que evitar las críticas directas al Papa. Hay que salvar el papado, pero tenemos que salvarlo entre todos. No solamente tienen que salvarlo aquellos que aguantan los palos. Hay que salvar el papado. La Iglesia necesita que el papado siga existiendo. Y para eso, como pide Monseñor Strickland, lo que tenemos que hacer, sin olvidarlo nunca, es seguir rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias, www.magnificat.tv. Seguiremos informándoles de lo que acontece en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.